Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Voy a hablar en este vídeo de un interesante artículo del Diario Sport que habla de del salto físico del equipo y que este sería muy importante para la versión actual que está mostrando el FC Barcelona sobre el terreno de juego. Bien, lo primero que quiero decir, porque es importante y no lo diré más tarde por si alguien no ve el vídeo al completo, es que la preparación física, lógicamente, incrementa, ¿no?, la carga de trabajo en el último tercio de temporada, como todos los equipos. Pero, amigo, esa no es la clave del resurgir del Barcelona. La clave es volver a tener un pivote. La clave, como dije en otro vídeo, es Andreas Christensen. Lo está haciendo. La recuperación de confianza por parte de todos los jugadores que juegan alrededor suya. Esa ha sido la clave, porque estos futbolistas eran un auténtico mar de dudas que, hicieron una especie de efecto bola de nieve partido tras partido, viendo que cada vez que perdían el balón, concedían ocasión clarísima para el rival. Viendo pues que cada vez que ejercían mal la presión, preferían mantener la posición, en definitiva, no jugando de manera natural, no jugando como dice el técnico. Es así, yo lo veo así de claro. ¿En qué me baso? Pues son en mis percepciones futbolísticas, después de ver tanto fútbol a lo largo de, 40 años viendo fútbol. 40 años viendo fútbol, que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Y un ejemplo práctico y un ejemplo muy claro que, como siempre, os invito, ¿no? Cada vez que se vea algo mal, pues recurrir a diferentes etapas del equipo, a diferentes eras del equipo, donde pasaba una situación similar y se corrigió de manera inmediata. Y me refiero, obviamente, al Barça de la primera etapa de Johan Cruyff, bajo la dirección de Frank Rijkaard. 12º en Liga, a 18 puntos del líder, en el mes de diciembre. Todo el proyecto podía saltar por los aires. En aquella plantilla había futbolistas como Ronaldinho, Xavi y Puyol, entre otros, además de Luis Enrique, Kluivert, Philippe Cocu, Rafa Márquez, etcétera, etcétera. El equipo no funcionaba, el equipo era un mar de dudas. Las lesiones hicieron que el centro del campo no fuese sólido. Una etapa con un paralelismo muy similar al que hemos vivido meses atrás en el Barça. Por eso me sirve de ejemplo. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se solucionó? Con la llegada del jugador que faltaba. Evidentemente, un centrocampista defensivo. Fue Edgar Davids. Y no hubo que esperar a marzo. No. Simplemente, desde el primer partido, el Barça no volvió a perder nunca más. La preparación física no cambió, no dio tiempo ni a que cambiase, ni a que se alterase la preparación física. El cambio fue radical al meter todas las piezas necesarias sobre el terreno de juego, de la misma manera que, aun sin ser un pivote un pivote al uso, la intervención de Christensen en esa posición ha dado una mejoría evidente. Esa mejoría, los jugadores se han dado cuenta de ella y los jugadores han recuperado la confianza. ¿Qué jugadores no tenían esas dudas que atenazaron a todos los jugadores, sobre todo a los del centro del campo del Barça? ¿Qué jugadores eran? Pues esos que no habían jugado y que ahora juegan. Esos que han dado un rendimiento inmediato porque venían de no tener esas dudas. Me refiero, obviamente, a Lamine Yamal y Pau Cubarsí. Son hechos que a mí me sirven para ilustrar el porqué, la importancia real ha sido la llegada de Andreas Christensen a esa posición. ¿Por qué no se hizo antes? El otro día vimos un artículo muy claro de Xavier Bosch. Xavi lo tenía pensado desde el principio, pero las diferentes lesiones de los centrales, las diferentes lesiones de Íñigo Martínez de larga duración, un par de ellas, otra larga también de Ronald Araujo, también la tuvo Jules Koundé, qué decir de la de Alejandro Balde, no pudo permitir que el Barça disputase sus partidos con una defensa titular y siempre la misma. En caso de haber sido así, Andreas Christensen hubiese jugado en esa posición mucho antes. ¿Quién lo ha permitido? La llegada de Pau Cubarsí. El Barça tiene ahora una defensa clara: Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Joao Cancelo, y a partir de ahí ha sido el momento escogido por Xavi para llevar a la práctica esa prueba que él quería hacer desde el principio, poner a Andreas Christensen en esa posición. Los resultados se han visto y yo creo sinceramente que esa es la clave del resurgir del Barça.
El nivel físico, por supuesto que ha mejorado físicamente, como todos los clubes, porque estamos en ese último tercio y la carga de trabajo es superior. Es una evidencia, sensaciones y números en este caso van de la mano. El Barça ha dado un salto claro a nivel físico las últimas semanas. Nápoles, Atlético, el equipo ha sido capaz de mantener una intensidad, un ritmo y una presión altas durante el tiempo prolongado de los partidos, algo que quizás era un poco el debe del cuadro de Xavi a lo largo del curso. Bueno, esa es una explicación, yo os he dado la mía. Yo me quedo con la mía, lo siento en el alma, porque lo he visto en reiteradas ocasiones. Tengas la preparación física que tengas, como el equipo esté descompensado, como esté desequilibrado, como falta alguna pieza, el rendimiento seguirá siendo malo. Lo tengo absolutamente claro, ¿no? En este artículo hablan con un fisioterapeuta y un preparador físico que explican a las mil maravillas cómo se hace ese trabajo, ¿no? Cuando tienes una semana libre, cuando disputas 2 partidos en la misma semana, ¿no? Las diferentes cargas de trabajo, cómo es la recuperación, cómo es la preparación para el siguiente encuentro, etcétera, etcétera. Es un artículo muy interesante y que os recomiendo que veáis porque, francamente, pues eso, ¿no? Es más que interesante, me atrevería a decir, incluso, sobre todo para los que no estéis familiarizados con eso, con lo que es la preparación física, etcétera, etcétera. También dicen una cosa en este artículo para introducir las palabras de los profesionales. El periodista dice que ese bajón físico, esa diferencia física, pues es parte de lo que explica esa distancia con el Real Madrid. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que a pesar de los malos partidos, los resultados no han sido tan malos, ¿no? Máxime teniendo en cuenta el motivo real de la diferencia de la clasificación, los arbitrajes que sufre el FC Barcelona y de los que se beneficia el Real Madrid. Lo tengo que decir alto y claro, 3 puntos regalados con el Almería, otros 2 regalados contra el Mallorca, 2 muy raros en Vigo, contra el Getafe. Los hemos visto todos, un partido que supuso 6 puntos con ese penalti clamoroso que Gil Manzano nos señala de Tchouaméni sobre Ronald Araujo, que son 3 puntos a favor del Madrid en lugar de 3 a favor del Barça. Ahí está la diferencia, ¿no? Y sin entrar, lógicamente, en los arbitrajes que han perjudicado al Barça desde la jornada 1 con Del Cerro Grande contra el Getafe. Ahí está la diferencia, ¿no? Porque si los arbitrajes hubiesen sido perfectos, a lo mejor la distancia era justo al contrario. Muy probablemente sería justo al contrario y vaya usted a saber por dónde andaría el Real Madrid en la clasificación. Lógicamente no voy a ser condescendiente total, ¿no? Con Xavi Hernández. Si hay algún factor que se podría criticar, lógicamente es el tema de las lesiones y ahí sí que habría que indagar en si se hace todo bien, ¿no? Si las lesiones son consecuencia solo de los jugadores o también tiene que ver el tipo de entrenamientos, las cargas de entrenamientos, alimentación, etcétera, ¿no? En cuyo caso sí, ahí hay un punto donde el Barça debe mejorar, claramente, ¿no? Y probablemente el cuerpo técnico del Barça, ¿no? Sus ayudantes, sus preparadores físicos, a lo mejor sí que tienen que mejorar ahí. Por supuesto, no es deseable tantas y tantas lesiones, aunque hemos visto otros equipos que han tenido pues prácticamente las mismas, ¿no? Un calvario de lesiones que lógicamente han mermado el rendimiento del equipo. En el caso del Barça, la lesión más importante ha sido evidentemente la de Gavi, ¿no? Que dejaba al equipo completamente desnudo y sin ni un solo centrocampista defensivo sobre el terreno de juego, algo que es insólito en cualquier alineación de cualquier equipo del mundo, me atrevería a decir. Así de claro lo tengo que decir y me parece importante que tenía que hacer este vídeo, ¿no? Porque podemos caer a lo mejor en el error de fijarnos tanto en el tema de la preparación física, que no sabemos si de verdad hay tanto impacto, ¿no? Este debate lo generó, lo han generado unas palabras de Robert Lewandowski, en las que simplemente dice que los entrenamientos han variado y hay más intensidad, pero insisto, claramente, claro que tienen más intensidad. Estamos en el último tercio del campeonato, donde cualquiera de estos 2 preparadores físicos también te van a decir que lo normal en un club de élite es preparar las cargas de trabajo pues en diferentes etapas a lo largo de la temporada, y en este último tercio, por supuesto, ahí la carga es máxima. Lógicamente, estamos en esa etapa y, claro, los entrenamientos han cambiado, por supuesto, así como también tácticamente. ¿Para qué? Para incluir a Andreas Christensen en esa posición y adaptar a los jugadores a que jueguen con Andreas Christensen en esa posición de pivote que tanto daño nos ha hecho y que creo sinceramente y rotundamente que es el problema número uno por el cual el Barça ha rendido tan mal sobre el terreno de juego. Nos lo demostró en aquella etapa
Edgar Davids, en pleno mes de enero, ¿no? Ahí no hubo un cambio de entrenamientos, como aquí tampoco. El rendimiento ha sido inmediato, de un día para otro. El físico de los jugadores no es capaz de asimilar pues una carga tan grande, tan diferente físicamente, aunque esta, lógicamente, porque estamos en ese tramo final, se haya producido. No ha pasado tanto tiempo como para que los jugadores de pronto se conviertan en guerreros. Yo creo que claramente es un posicionamiento mucho mejor, dado que el Barça ahora tiene todas las piezas sobre el terreno de juego, tiene esa pieza que faltó desde el principio, que generó tantas dudas de manera progresiva hasta llegar al esperpento, y ahora lo hemos recuperado con Andreas Christensen y la mejora, insisto, ha sido inmediata. Ojalá que sea suficiente para, bueno, quién sabe, ¿no?, soñar con lo que queda en el resto de temporada. Desde luego, teniendo todas las piezas como las tenemos ahora, aunque no sean perfectas como es el caso de Andreas Christensen, yo tengo todas las esperanzas intactas en poder ganar cualquier título de los dos que nos quedan. Ya lo veremos, ¿no? Es solamente mi opinión, pero quería compartirla con vosotros porque, insisto, yo creo que es muy importante, muy importante, hacer análisis futbolísticos rigurosos, ¿no? Máxime cuando tenemos tantos ejemplos de tantos ciclos ganadores a lo largo de la historia de nuestro club. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!